Ok, muy buenos días al grupo de periodistas 723. Estamos nuevamente en este proyecto de noticias. Está ahí como invitado el congresista nacional del PRD, ex legislador Fernando Cuellar, que nos acompaña para hablar sobre la reforma política. Bruno. Don Fernando, pues usted tiene una amplia experiencia, es fundador del PRD. Y bueno, sería muy interesante, muy importante para nosotros que nos dijera cuál ha sido la evolución de la izquierda en México, cómo ha funcionado la izquierda en México y qué es lo que le falta hacer, ¿no? Pues fíjate, Bruno, que tocas un tema muy importante. Gracias por invitarme. Sin duda estamos viviendo un momento histórico muy importante, que es la elección del 5 de junio, pero efectivamente hay que hacer una mirada en retrospectiva. ¿Qué nos permitió llegar hasta aquí, no? Yo estaba ahorita haciendo memoria. A mí me agarró el temblor del 85 aquí en el metro Isabel la Católica. Iba yo a la universidad y justamente cuando tembló en el 85 estaba yo aquí en esta zona. Y a nosotros que nos tocó ver ese cisma de la ciudad, cuando la ciudad se desmorona, cuando la Ciudad de México pasa por ese momento de una crisis en donde los habitantes de la Ciudad de México pusieron como ejemplo al mundo y al propio país de toda la solidaridad, es cuando esta ciudad y este país también cambia. Y de ahí, sin dejar de reconocer que la izquierda, las izquierdas, las diferentes izquierdas, los diferentes esfuerzos de los partidos de izquierda que tienen como base que en el 97 por fin esta ciudad pueda elegir a su jefe de gobierno y después a sus jefes delegacionales, es justamente en esa crisis del 85, en ese movimiento que acompañan distintas fuerzas sociales que no solo son de izquierda, grupos liberales, grupos incluso del PRI, de un nacionalismo revolucionario. Es un conjunto de fuerzas sin las cuales no se podría explicar por qué cambió la Ciudad de México y por qué dejó de ser un distrito federal donde todos los designios eran federales, eran del presidente de la República, a una ciudad con autonomía. No me dejarás mentir, antes la gente de la provincia decía: yo ir al DF, no hombre, o sea, me van a robar, me van a asaltar. Hoy día somos de las ciudades más seguras, y no solamente de las ciudades más seguras, sino donde tenemos el mayor número de museos, donde tenemos expresiones culturales de muchos aspectos, los faros, por ejemplo, que se han creado, que son expresiones muy importantes en cuanto a cultura. Realmente nuestra ciudad sí ha cambiado, se ha modernizado. Un poco, como decías, la parte de los priistas que pudieron haber sido más liberales, más progresistas, han ido cambiando hacia el PRD, hacia las versiones de izquierda, y que, bueno, hoy podríamos llamarlo más que versiones de izquierda, una socialdemocracia, ¿no? Es correcto. Fíjate que cuando yo hago este corte de qué pasaba antes del 85, después del 88 o del 97, cuando por primera vez los habitantes de la Ciudad de México podemos tomar una decisión y no nos imponen un regente, es cuando esta ciudad empieza a cambiar. Pero este conjunto de fuerzas se materializa en un partido, el Partido de la Revolución Democrática. Veníamos de un frente democrático nacional, un frente amplio, que era ese conjunto de fuerzas, ¿no? En donde estaban desde los más radicales, desde grupos que incluso eran organización social, no eran partido, en donde había grupos clandestinos, en donde había un conjunto de fuerzas críticas dentro del mismo PRI, y entonces todo ese conjunto de fuerzas desemboca en este frente amplio que lo que busca es que en este país haya democracia, haya alternancia, que no es posible que solo un partido hegemonice y además conduzca los destinos de este país. Por eso yo creo que este esfuerzo
del PRD, que nace justamente en los 80s y que empieza a hacer gobierno y a tener una responsabilidad pública en los 90s, y además para gobernar la ciudad capital, la ciudad más importante de esta ciudad, y hacerlo ya desde el 97 hasta la fecha, generando todas estas libertades. Y una de las ciudades más grandes del mundo. Sin duda. O sea, no es solamente de México, sino del mundo. Y en ese sentido, licenciado Cuellar, hay algo bien interesante de lo que expresas. Una cosa es que la Constitución de la Ciudad de México no es una ley, sino es un pacto político, ¿no? Así es un gran contrato social. Es decir, en 1917 las mexicanas y los mexicanos, a través de ese constituyente, decidieron cuáles serían los derechos y la forma en cómo nos organizaríamos como mexicanos. Hoy es lo mismo, pero para la Ciudad de México. Hoy necesitamos hacer ese gran contrato social, hacer ese acuerdo por escrito en donde se establezca cómo queremos vivir, cómo queremos organizarnos en nuestra autonomía como habitantes de la Ciudad de México, pero sin dejar de negar que tenemos dos personalidades que no nos podemos quitar. Somos al mismo tiempo una ciudad con esa autonomía, pero somos la capital, y la capital no es solo de los chilangos, la capital es de todas las mexicanas y los mexicanos. Entonces hoy tenemos una doble responsabilidad. ¿Cómo dejamos formalizado en ese contrato, en ese pacto, que vamos a seguir recibiendo a todos, que vamos a seguir siendo esta ciudad generosa que recibe a todos, y al mismo tiempo cómo nos damos internamente una autonomía, una soberanía para decidir cómo organizarnos, para decidirnos con qué instituciones, con qué poderes, con qué leyes vamos a derivar de esta Constitución para poner a salvo estos años, estas décadas en donde esta ciudad ha sido vanguardia en materia de salud, en materia de educación, en materia de salud, de políticas sociales, en materia de movilidad, en materia del espacio público, del desarrollo urbano. Es decir, somos una ciudad que no ha avanzado solo en un tema, que ha avanzado en un conjunto de políticas ambientales, sociales, culturales, y hoy de lo que se trata es que todo ese logro, si bien acabamos de nacer en una formalidad como Ciudad de México, ya existíamos y tenemos todo un bagaje y toda una serie de posibilidades que ahora hay que traducir y ya hay que dejarlas por escrito, y sobre todo no ir en retroceso de todo que esto hemos logrado, ¿no? Sería lamentable que todo esto que se logró, ahora lo que suceda es que no quede formalizado. Y les pongo un ejemplo porque me hacías una segunda pregunta, ¿no? Morena. El día y nada más para ver por qué es tan importante. En estos días, en el estado de Campeche, se votó una ley que aquí ya es ley, que es la posibilidad de que las personas del mismo sexo puedan tener una relación formal, ¿no? Y esto en el estado de Campeche, un contrato social así es, que les ampare sus derechos, ¿no? Sus derechos y sus libertades. Y esto en Campeche no existía, apenas se aprobó. ¿Y saben cuál fue el único voto que hubo en contra? El voto de Morena, el voto de una diputada de Morena. Entonces nos tendría que explicar Morena por qué en algunos casos Morena ha ido en contra de esos derechos, que ahora que estos 100 constituyentes estén reunidos revisando esa Constitución, no puede ser que todas estas conquistas, todos estos logros que se han tenido en diferentes materias, por una visión retrógrada o ultraconservadora, vayamos en retroceso de esos derechos. Es solo un ejemplo de lo que significa la importancia de que el 5 de junio los ciudadanos vayan a votar por los partidos o por el partido que consideren que ideológicamente que les represente un avance. Yo soy un militante perredista y obviamente yo abono por el PRD, porque el PRD es un partido que gobierna desde el 97 a la fecha, y evidentemente hay resultados muy concretos de políticas públicas, de programas que se han hecho ley y que ahora nosotros estamos obligados a que queden
definidos en la Constitución. Bueno, pero hay izquierda porque dícese que López Obrador, cuando fue dirigente nacional del PRD, estuvo en favor de las alianzas y ahora es totalmente enemigo de tener alianzas con los demás partidos. Esta incongruencia que tiene López Obrador se ve reflejado también en el caso de Morena en ese estado, pero ya ha habido otras semillitas, otros ejemplos en otros estados donde Morena es contrario por nada más por llevar la contra, o sea, realmente no hay una congruencia en ese partido. ¿Quiénes integran Morena? ¿Son perredistas o son pedacería o son los que no alcanzaron algún sitio, un cargo? ¿Quiénes son Morena? Hay una diferencia entre el PRD y Morena. El PRD está abierto al debate, no ha rehuido la discusión, no ha rehuido el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, no ha rehuido el tema de qué hacemos en esta ciudad en los temas ambientales. Lo que yo veo detrás del discurso de Morena, pues es la generación de un conflicto para administrarlo, pero no para resolverlo. Yo creo que en el caso de Morena, pues hay gente valiosa, hay gente pensante, hay gente que ha dado también la lucha por muchos años y es muy valiosa. Lo que yo creo que no se vale es no entrarle a fondo a los temas y entrarle con verdades a medias. Y hacer un falso debate, verdades a medias, y la generación de una imagen populista que no establece una izquierda. Una izquierda, decía Fernando Savater hace algunos meses, que escribía en El País, que la gente está cansada, está descorazonada por la derecha, que por otro lado está desmoralizada por la izquierda, pero está preocupada por un populismo. Este es un fenómeno mundial y un populismo no solo de las izquierdas, de la derecha, como el propio caso de Trump, ¿no? ¿no? Vicente Fox, ¿no? Exactamente, es decir, hoy lo que tenemos es una visión política que busca generar un conflicto, que busca administrar, que vive de ese conflicto, pero que no está planteando resolverlo, porque el día que lo resuelve ya no tiene agenda, ya no tiene plataforma. Hoy lo que yo creo que pasa con Morena y con el PRD, yo explico de manera muy coloquial el tema de lo que pasa entre los que se fueron del PRD a Morena. Parecen esas parejas que tienen muchos años viviendo juntos, pero el día que se separan se van hablando lo peor de cada uno, en lugar de que hablaran de lo feliz que fueron, ¿no? ¿Por qué no estas perredistas que se fueron no hablan de las cosas bonitas que les dio el partido? ¿Por qué no hablan de que esa relación les permitió ser jefes de gobierno, les permitió ser presidentes nacionales del partido, les permitió ser diputados, gobernadores? Eso es lo que yo creo que lo que no se vale es que tú te vayas y digas que cuando tú estabas era bueno y que cuando te vas ya es malo. Eso habla de una enfermedad, como si fuera en una pareja que generó ya una disfuncionalidad. Yo creo que tienen que asumir los que se van, que tienen que crear su propia concepción, su propia ideología, sus propios programas, sus propios resultados y después ponerlos en contraste con lo que hay. Mira, si me permites, Bruno, hay una en el Face, maneja Agustín Guerrero, que ya ganaron Zacatecas. Ya desde ahorita ya Zacatecas es Morena, dice Agustín Guerrero. Yo le digo, es adelantar, y si no ganan van a decir que fue complot o que hubo fraude. Si no ganan, desde ahorita ya su triunfo que están anunciando, no ganan. La otra, la propaganda de Morena, de los candidatos a constituyentes, ¿las han visto? ¿Han visto alguna propaganda de Morena para el 5 de junio? Pues la propaganda es la imagen de Andrés Manuel, ¿no? Que también yo creo que la autoridad electoral debería de revisar. En el metro está lleno de imágenes donde Andrés Manuel está llamando a votar y me parece que debieran de tomarse medidas porque esos son actos anticipados de campaña. Bueno, es una promoción. Lleva 18 años haciendo campaña, ¿no? Pues sí, pero eso en una lógica populista, demagógica, eso no está mal, ¿no? Lo que está mal es lo que las leyes dicen. O sea,
O que la autoridad lo permita. O que la autoridad lo permita. Por eso yo creo que Morena tendría que ser un movimiento o un partido que tiene que avanzar en una agenda más clara. Morena tiene todo el derecho, como cualquier partido, como cualquier expresión. Yo creo que es correcto que haya una diversidad de opciones. Lo que yo creo que debería de haber es una agenda propia, debería de haber una plataforma clara, no deberían de rehuirse los programas y no debería ser la agenda simplemente estar diciendo que en una paranoia, en una esquizofrenia de que estás siendo acosado, de que no te dejan cuando tú mismo violas la ley. Entonces a mí me parece que hoy Morena, a diferencia de nosotros que somos un partido de muchos años, de resultados, de personalidades, de trayectorias, también de errores, también de contradicciones y problemas prácticos e ideológicos, pero sin duda es un crisol mucho más estructurado, es una fuerza mucho más integral que sí se puede diferenciar de lo que es esta visión que yo les diría que tendría mis dudas si es una izquierda radical o simplemente es un populismo. No están gobernando, sino están en campaña. Sí. O sea, y el grave problema de todo esto es que están dejando sin soluciones a los ciudadanos por los cuales querían gobernar, ¿no? O sea, yo no le veo caso el seguir en campaña cuando ya ganaste una delegación. O sea, ahora deberías de preocuparte por trabajar, ¿no? Sí, ahora, también Morena intenta vender un discurso de que en su momento el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, dio resultados. Pero los resultados en una ciudad como esta no son resultados de un hombre. O sea, antes de Andrés Manuel estuvo el ingeniero Cárdenas y hubo todo un cambio en la administración, y después de Andrés Manuel también hubo toda una aportación del propio jefe de gobierno Marcelo Ebrard y o antes Alejandro Encinas, que han aportado toda una visión de gobierno. Y la Ahumada de Rosario. Bueno, y en una coyuntura de gobierno, Rosario Robles, pero que han sido sin duda personalidades que han tenido una experiencia de gobierno, pero una golondrina no hace primavera, es decir, no es simplemente el gobierno de 2 o 3 años, es un proyecto y es una continuidad. Es decir, no podríamos entender un gobierno de la ciudad sin una trayectoria, sin esos resultados también de los propios gobiernos delegacionales. Y no podremos entenderlo sin un Manuel Camacho Solís, no podremos entenderlo sin una Alejandra Moreno Toscano, Ifigenia, el mismo Porfirio, que es el gran impulsor de esta, es correcto, de esta reforma, ¿no? Porfirio se va a quedar con las ganas de reformar la Constitución o la reforma del Estado. ¿De quién es la idea de la reforma política del Distrito Federal? Estaba yo platicando que esto es del PRD desde 1989, 88, o en el 88 con Porfirio. ¿Quién es el Papa? Yo creo que viene de ahí, de ese movimiento, viene de ese momento, de ese Frente Amplio, en donde sin duda la gran reforma era para cambiar política, para cambiar el país, y evidentemente para cambiar el país tenía que cambiar la capital, tenía que cambiar la Ciudad de México. Yo me acuerdo mucho de Porfirio, que siempre quiso reformar la Constitución, bueno, crear una nueva Constitución para el país. Se va a quedar con eso, nada más va a lograr la reforma política. Pero el partido regresivo institucional, ¿qué opinan? ¿Hay riesgo que el PRI vuelva a ganar aquí en el... No creo, esta ciudad ha dado muestras muy claras que es una ciudad progresista, que es una ciudad de izquierda. Yo no veo el PRI regresando, creo que evidentemente gobierna un par de delegaciones, y evidentemente es una fuerza política nacional y evidentemente tiene una cantidad de votos aquí en la ciudad. Pero en las redes sociales estamos viendo bodegas llenas de electrodomésticos, despensas. Porque no hemos acabado con la práctica de Oaxaca, pero aquí no de Murat en Oaxaca, no hemos acabado con ciertas prácticas. En Veracruz, por ejemplo. En Veracruz. Aquí en el DF no vamos a ver eso. Unas bodegas llenas pues de... sería una regresión, ¿no? Sería realmente lamentable que todo este avance democrático quedara en esa parte, ¿no? Pero además tocaste un tema muy importante. Yo creo que también esta reforma
esta reforma y la creación de esta constitución va a generar conciencias y va a ser una caja de resonancia en el país de lo que sucede con nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sin duda, en 1917 fue vanguardia, fue una de las constituciones más avanzadas en términos de los derechos, pero se ha generado ya en una constitución que es letra muerta en muchos de los casos, que es farragosa. Una unidad de Metrobús consume lo que consume un Volkswagen. Es decir, lo que gasta un Volkswagen es lo mismo que consume un camión de Metrobús. Es de ese tamaño la comparación. El problema que tenemos aquí, efectivamente, es si esos camiones que deberían digamos, de contaminar lo que contamina en equivalencia a un Volkswagen, están teniendo el mantenimiento, están ¿no? cumpliendo con la están norma, cumpliendo. ¿no? Y la otra, si al generarse estas políticas de restricción de los vehículos, el propio gobierno ha generado el transporte público, el metro, el Metrobús, los diferentes servicios de transporte público suficientes, necesarios para que la gente se mueva con dignidad, con libertad, con oportunidad. Y yo creo que ahí tenemos todavía deficiencias, en donde este gobierno también tiene que replantearse que sin duda nos hace falta mejorar mucho ese servicio para poder alternar entonces y poder dejar de usar el transporte público, pero también tiene que ver con que el propio ciudadano cambie su patrón cultural. Es decir, ¿qué me cuesta a mí dejar el auto en una estación más lejana, no entrar en un vehículo aquí al centro y después moverme en el metro a donde dejé mi vehículo, donde dejé mi bicicleta, y con eso también contribuir al desarrollo de esta ciudad? Hoy sí debería de costarle a los que van a ciertas zonas que tienen mucho tráfico, debería de costarle, como en otras partes del mundo, el usar un vehículo en esas zonas, porque no es solo su derecho a usar su vehículo, es lo que contamina o lo que genera o lo que afecta la movilidad y la salud de otras personas. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecerles y invitar a todos para que el 5 de junio nadie se quede. Es lamentable que vivamos en una democracia representativa tan costosa. ¿Cuántos votaron el año pasado? No llegó al 50%. Es decir, yo ponía el caso de Azcapotzalco. En Azcapotzalco vivimos 450,000 habitantes. El año pasado solo votó el 44%, es decir, votaron 170,000 cuando debieron de haber votado 350,000 personas. ¿Qué significa eso? Bueno, y además hay que restarle que 10,000 anularon su voto. Haz de cuenta, 10,000 personas reunidas que rompieron su boleta. Entonces es muy cara la democracia, es muy costoso todo lo que implica una elección para no salir a votar y sobre todo para después quejarnos de las decisiones que toman otros, ¿no? Entonces yo creo que el tema no es sencillo, hay que seguir informando, hay que insistir que en esta ciudad hemos logrado grandes cosas, que necesitamos defender nuestra ciudad, necesitamos hacer la mejor ciudad de México, y la única forma de lograrlo, de transmitir que esta ciudad siga siendo vigorosa, sea la capital, que aquí vengan todos, que podamos recibir a todos los habitantes de la ciudad, de todas las ciudades del país, pues es simplemente demostrando el 5 de junio que los hombres y mujeres que ese día con nuestro voto vamos a llevar al constituyente en septiembre, que tomen protesta, van a ser los mejores hombres y mujeres que van a tener la claridad para poner en ese contrato social lo que queremos ser los próximos años en la Ciudad de México. Yo creo que ahí está la clave, que entendamos que si no votamos, ahí pueden llegar hombres y mujeres, no necesariamente las mejores o los mejores. Entonces estamos obligados, es un derecho que tenemos como habitantes de la Ciudad de México, pero yo creo que también es una responsabilidad, es una obligación que lo hagamos. Por eso yo creo que sigamos este esfuerzo de por las redes invitar, informar, debatir, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, pero debatamos. Yo ojalá después me den oportunidad para desmitificar muchas cosas que se andan diciendo de por qué deben ser 40 designados y 60, que hasta dónde llega la autonomía, la soberanía, que si se está afectando.
hay muchas verdades a medias. Hoy lo que está claro es que se está diseñando la Ciudad de México, pero también la capital de todos los mexicanos. Y para opinar sobre la capital, que es de todos los mexicanos, pues necesitamos distintas voces, distintas visiones. Hoy, si nosotros se estuviera debatiendo que la capital fuera en otra ciudad, en Oaxaca, en Veracruz, en Michoacán, ¿a poco nosotros, los que vivimos en la Ciudad de México, dejaríamos que eso solo lo decidieran los habitantes de esa ciudad? Sin duda nosotros quisiéramos también opinar de lo que... Exactamente, y por eso están los representantes de la Cámara, del Senado, por eso hay esa representación plural. Entonces hay muchas verdades a medias que se están diciendo. Yo también invitaría a todos los partidos a que no engañemos a la gente, que digamos la verdad. Hoy tampoco sirve que se le diga a la gente, participa, elabora la Constitución, es mentira. La Constitución la va a elaborar un grupo de notables, de expertos, no es cualquier cosa hacer una Constitución, redactarla. Ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Estos constituyentes que elijamos el 5 de junio, pues van a revisarla, van a corregirla, van a aumentarla, van a hacerla progresista, van a plasmar el espíritu de lo que los habitantes queremos como derechos y libertades y hacia dónde vamos, y evidentemente la tendrán que entregar en enero a los habitantes de la ciudad, pero todavía falta mucho camino, todavía falta que esa Constitución no sea controvertida y que realmente nadie diga que está por encima de la propia Constitución Federal, porque además antes que habitantes de la Ciudad de México somos mexicanos y formamos parte de un pacto de diferentes estados y entidades de la República, en donde necesitamos también revisar que esta Constitución armonice con la propia Constitución Federal. Entonces viene mucho camino, yo abono y estoy convencido de que lo que estamos viviendo va a ser histórico, va a ser histórico. Al rato este va a ser un hecho que va a aparecer ahí en los anales de la historia como un momento clave para que este país tenga la capital más importante en América Latina. Bueno, estamos en Periodistas 723, invitamos a los demás partidos que se han resistido en asistir a este debate. PAN, Morena, a ver si Morena nos acepta la invitación, Bruno Cortés de Amaya Comunicación, José Luis Palacios de Página Ciudadana y el ex legislador Fernando Cuellar. Gracias. Un gusto. Gracias. Ay, me dio frío.